Una primera división clásica que se suele realizar en cuanto a seguridad informática es la división entre seguridad física y lógica. Como me gusta explicarle a los más peques, el hardware es todo aquello sobre lo cual podemos descargar nuestra ira, es aporreable, por decirlo de alguna forma sencilla, y software es aquello que no lo es y que además por extensión normalmente no suele provocar esa ira, ¿vale? En la seguridad física, por tanto, lo que pretende es eh, prevenir y detectar posibles daños físicos que se puedan producir sobre los sistemas informáticos y, obviamente, por extensión, los datos que están almacenados en ellos, ¿no? Es importante, ese primer epígrafe que se ve arriba, es importante la seguridad física porque, bueno, al final existen muchas situaciones a través de las cuales se pueden producir daños sobre nuestros bienes materiales y si ya de por sí en el entorno personal son desagradables, son especialmente graves en el ámbito de empresa, ya que supone al fin y al cabo una pérdida de patrimonio, ¿vale? Tanto en bienes tangibles, mobiliario, equipos, etcétera, como intangibles. Y quizás estos últimos más importantes, porque suele estar refiriéndose a los datos, ¿vale? Una pérdida de un equipo es fácilmente reemplazable, como bien dice, ¿no? Se te rompe un servidor y te puedes comprar otro. En sí, ¿vale? En sí, lo que es la ruptura del servidor. Pero es muy posible que los datos sean irrecuperables, sobre todo si no si no se ha diseñado, como hemos visto en el vídeo anterior, un plan de contingencia idóneo. Este tipo de consideraciones, por supuesto, se tienen en cuenta a la hora de definir el entorno físico del equipo. Es decir, no voy a tener una nave llena de servidores de Amazon en Islandia, en la base de un volcán activo, por supuesto. Y también, por supuesto, en cuanto a las instalaciones, ¿vale? Y en cuanto a las instalaciones, pues me refiero al espacio que hay entre equipos, ¿vale? Porque tienen que tener una ventilación idónea. Por supuesto, las condiciones de humedad y de partículas de polvo, las condiciones de temperatura tienen que estar definidas en un rango óptimo, los posibles campos magnéticos que se puedan producir, porque siempre pueden llegar a interferir y a deteriorar un equipo, las vibraciones y los golpes. Vimos en el tema de hardware que el cabezal de un disco duro magnético está a distancia de micrómetros de lo que es el disco duro, por lo cual una vibración puede ser catastrófica. También, por ejemplo, los suelos, ya que algunos suelos pueden provocar carga debido a la mala conductividad que tienen alguna serie de suelos, pueden acumular electricidad estática, etcétera, ¿vale? Todas esas consideraciones hay que tenerlas en cuenta. Por supuesto, también la alimentación eléctrica, ¿vale? Para prevenir los problemas que puedan suceder en cuanto a la alimentación propia de un centro en el que se esté almacenando gran cantidad de datos, se suele utilizar lo que se llaman sistemas de alimentación ininterrumpida, ¿vale? Los típicos SAIs. No sé si alguna vez lo habéis escuchado, ¿vale? Son sistemas que lo que persiguen es solventar cualquier pérdida de corriente eléctrica que se suceda en ese centro. Existen tres tipos principales de SAI. Serían los offline pasivos, los offline interactivos y los online. En primer lugar, los offline pasivos funcionan cuando falla la alimentación eléctrica, por lo que se produce un pequeño corte entre el fallo eléctrico y la activación, ¿vale? Y entonces ese corte no es detectado por los dispositivos, ¿vale? Se suele utilizar PCs domésticos, en televisión y demás, ¿vale? Después están los offline interactivos, ¿vale? Que están conectados a la corriente eléctrica y están siempre activos. La ventaja que tiene es que disponen de filtros para estabilizar la señal eléctrica, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que cuando la corriente está viniendo a nuestros dispositivos pueden producirse alteraciones, ¿no? Hemos visto muchas veces cuando hemos visto temas de binario y demás en las señales que un 1 no es un 5 voltios ni un 0 es un 0 voltios, ¿vale? Entonces nuestra señal eléctrica también es irregular. En algunas ocasiones se producen subidas de tensión, ¿vale? Entonces estos dispositivos, además de suponer un plan de contingencia ante una caída eléctrica, también aplican filtros a la electricidad para preservar de cualquier desperfecto que pudiera provocar una subida de tensión, ¿vale? Y por último están los online, ¿vale?
Los offline interactivos también sufren un pequeño microcorte, ¿de acuerdo? Y por último, los online, que están colocados entre el suministro de corriente y el equipo a proteger, ¿vale? Cumple también con la estabilización y el filtrado de la señal, y las baterías tienen la ventaja de que se van cargando a medida que se suministra energía, por lo que nunca existe corte entre fallo y activación, ¿vale? La desventaja que tienen, bueno, podría ser de otra manera, aparte de que son más caros y bueno, por tanto de mayor calidad, la desventaja que tienen es que se produce el deterioro de las baterías de los mismos, ¿vale? Como puede suceder con una batería de un portátil, etcétera. Eh, para finalizar el apartado de protección física de los equipos, cabría destacar que los riesgos externos a los que están sujetos los sistemas informáticos principalmente atienden a dos factores: a los fenómenos naturales, que lo hemos comentado anteriormente, como puede ser una inundación, una tormenta, para lo cual lo que hay que hacer es buscar ubicaciones seguras, utilizar pararrayos, etcétera. El otro factor que también hay que tener en cuenta es el de los riesgos humanos, ¿vale? Se pueden producir actos involuntarios, ¿vale? Para lo cual, pues, casi que lo único que podemos atender es a intentar culturizar a nuestros recursos humanos en nuestras organizaciones para unas buenas praxis, y también los actos vandálicos, ¿vale? Para evitar este tipo de actos vandálicos de sabotaje, pues podremos utilizar controles de presencia y acceso, ¿vale? También podemos utilizar test psicotécnicos para la incorporación de nuestro personal. También, como hemos comentado anteriormente, pues hacer una formación. El control de acceso al recinto, bueno, pues de mil tipos, ¿no? Con tarjetas, con autenticación de doble factor, con reconocimiento biométrico, etcétera. Para terminar el apartado de seguridad física, vamos a hablar acerca de lo que son los centros de proceso de datos. Hasta ahora hemos estado centrándonos un poco en los equipos de ámbito doméstico, quizás alguna pequeña empresa, pero bueno, hay sistemas muy heterogéneos y mucho más grandes, ¿vale? Si imaginamos, por ejemplo, una gran empresa, un ministerio o una administración pública en el que hay muchísimos equipos trabajando y que suelen centralizar servicios, tipo una base de datos, tipo un servicio de correo electrónico, tipo la gestión de usuarios, pues ese tipo de ecosistemas precisan de unas instalaciones físicas y de unos requerimientos de hardware peculiares, mucho más grandes y por tanto mucho más sensibles, es decir, a esos cuidados, ¿vale? A preservar esa información, ¿vale? Este tipo de entornos en los que se maneja información de forma tan masiva se les suele llamar centros de procesamiento de datos, o CPDs, ¿vale? En la universidad lo hay, en la clínica, en las clínicas lo suele haber, etcétera. Vista la delicadeza del recurso que estamos tratando, hay que tener en cuenta una serie de aspectos a la hora de definir y diseñar este tipo de instalaciones, ¿vale? Cuando habla de características constructivas y de disposición, en estos aspectos hay muchas veces cosas que son un poco obviedades, pero que hay que enumerarlas para tener claros las implicaciones que tiene, ¿vale? En cuanto a las características constructivas, bueno, es obvio que un CPD de una pequeña empresa no va a ocupar lo mismo que un CPD de Google, ¿no? Hay que tener en cuenta a la hora de construir un edificio cuántas máquinas va a albergar. Y en cuanto a disposición, lo que se estudia es la conveniencia acerca de tener el CPD en el mismo edificio que la oficina en sí, o en una oficina distinta, ¿vale? En un edificio dedicado al CPD. En cuanto a los sistemas de seguridad, sistemas contra incendio, por supuesto, que controlen, son sitios que van a tener también que van a sufrir altas temperaturas, por lo cual hay que tener sistemas que sean capaces de prevenir contra incendios. En cuanto a la planificación de los sistemas eléctricos, al tener tantas máquinas va a tener una carga de consumo muy alta, con lo cual el diseño de este tipo de recursos, este tipo de establecimientos que son los CPD, tienen que tener en cuenta este aspecto, ¿vale? De la climatización, hemos hablado cuando hablábamos del entorno físico de un equipo, hablábamos de aspectos tales como el clima, ¿vale? El controlar la temperatura que se está sufriendo dentro, máxime cuando son máquinas a máximo rendimiento, con lo cual se estarán propagando altas temperaturas y hay que tener un sistema de refrigeración de aire como el que estáis viendo en la imagen, ¿vale? Consta de una serie de pasillos calientes
y una serie de pasillos fríos, por los cuales los pasillos de aire caliente transitará el aire caliente hacia el pasillo hacia la salida de extracción de aire, y desde el pasillo frío entrará aire frío a las máquinas, ¿vale? En cuanto a los datos, bueno, son centros que tienen una gran cantidad de datos y seguramente una gran cantidad de peticiones a esos recursos, con lo cual tendrán que tener una infraestructura de red idónea, ¿vale? Y por último, los centros de respaldo, ¿vale? Los centros de respaldo merecen un capítulo aparte, ¿vale? Porque son, digamos, los backups que van a tener esos CPD, es decir, si yo sufro un problema en mi CPD, ¿cómo voy a recuperar todos los datos que tengo almacenados en él, ¿vale? Se tienen distintas modalidades, se tienen salas frías, salas calientes, es decir, salas a las que se tiene acceso directo, salas que tienen réplicas exactas de mi software, salas que tienen réplicas exactas de mi hardware y mi software, etcétera, ¿vale? Mirror site, es decir, hay distintas metodologías para diseñar estos centros, pero lo que al fin y al cabo planifican es, si mi CPD se pierde, ¿cómo puedo recuperar toda la información que tenía él, ¿vale? Que tenía en él. Bien, con esto daríamos por finalizada la sección de seguridad física de este bloque de seguridad informática, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias y abrazos para todos.